Ya, ¿cómo están? Entonces la práctica de hoy día, del 16 del 1, ¿cierto? La vamos, como les comenté en el anuncio, va a ser grabada, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es resolver tres problemas tipo certamen. El primero es el que ya les había adelantado, que ya como ven ya lo estaba empezando a resolver, pero no sé por qué la grabación no se inició, y me di cuenta después. Pero bueno, voy a hacer una recapitulación de lo que estaba haciendo, ¿ya? Y que es en el fondo el ejercicio que les había mostrado el primero del listado, el ejercicio 11, que les había mostrado ya en un comienzo, ayer, ¿cierto? Donde teníamos un flujo interno de aire y un flujo externo, y no conocíamos ni la temperatura superficial del cilindro, ni esta, y no conocíamos tampoco la temperatura de salida del aire, ¿ya? Solo sabemos que entra a 200 grados, pero no sabemos a cuánto sale. Y no queremos saber ese valor. Este es el valor que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Lo mismo que hacíamos en un comienzo, ¿cierto? Sabemos que tenemos unas temperaturas desconocidas, entonces yo anoté todas mis temperaturas, ¿cierto? La temperatura del aire exterior, que es acá, y es un dato, ¿cierto? Está aquí, justo aquí, 10 grados. La temperatura de las superficies externas, que también la conocemos, ya, TOS, 20 grados, ahí está. La temperatura del aire a la entrada, ¿cierto? El que entra aquí, este flujo de aire por acá, a una temperatura TAI, 0, y que nos dice aquí también que está entrando a 200 grados, ¿ya? Pero lo que no conocemos entonces es la salida ni el T sub C, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definimos volúmenes de control, ¿ya? El primer volumen de control que yo ya he definido acá es la de la superficie del cilindro, que es el que dibujé acá, ¿ya? En el fondo, toda la superficie del cilindro sin incluir el aire, ¿ya? Como algo importante que anotar de aquí es que nos decía el enunciado que este espesor es despreciable, ¿ya? O sea, en el fondo no estamos considerando un espesor en el cilindro. Eso nos implica dos cosas. Uno, que no vamos a tener una resistencia térmica por conducción, ¿cierto? No consideramos la conducción. Y por otro lado, esto que está anotado acá, ¿ya? Que como es despreciable, podemos considerar, no vamos a tener esa diferencia de área que teníamos cuando veíamos los ejercicios de cilindros en conducción, ¿cierto? Donde teníamos que, a medida que nos íbamos alejando con el radio, iba aumentando el área. Ya, en este caso vamos a considerar que el área interna es igual a la externa prácticamente porque es el mismo radio, ¿ya? Porque no hay un espesor. Se considera despreciable. Entonces, no conocemos tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Que son estas dos de aquí. Entonces, el primer volumen de control, como definí la superficie del cilindro, nosotros dibujamos nuestros flujos de calor que tenemos acá y va a aparecer, ¿cierto? La convección interna que ocurre debido al flujo del aire interior. Respecto a la dirección, acá tienen que darse cuenta nomás que si el aire está entrando a 200 grados, probablemente, o lo que es más lógico, es que el aire salga a una temperatura menor, ¿cierto? Porque afuera tenemos una temperatura bastante menor, teníamos 10 grados y 20 de superficie. Entonces, uno debería esperar que esta fuera menor. Y también entonces que el flujo por convección vaya de adentro hacia afuera, los flujos de calor en el fondo, ¿ya? Es decir, que vamos a tener un aire que va a estar mucho más caliente, le va a transferir temperatura a la pared, ¿cierto? Del cilindro, y el cilindro, la pared del cilindro a su vez le va a transferir afuera al aire exterior y a las superficies por radiación, ¿ya? Ahora, si estas direcciones de los calores en sí no son tan relevantes en el sentido de que si ustedes las suponen mal, igual si es que son consistentes con sus balances, el propio signo del resultado les va a decir si es que tomaron bien o no su sentido en el calor, ¿cierto? Es decir, que si es que les da un signo negativo, significa que lo estaban considerando hacia el otro lado. Lo que sí es importante es que tengan cuidado con las diferencias de temperatura, que sean consistentes, ¿ya? O sea que si acá lo dibujamos que va hacia allá, es porque va, acuérdense, desde la parte más caliente a la más fría, es decir, sería una temperatura aire interior menos la del cilindro, no al revés, porque ahí sí ya estarían cambiando, no estarían siendo consistentes con su definición de la dirección del flujo del calor, ¿ya? Eso para recordar. Entonces hacemos lo que ya teníamos. Es decir, tenemos dos incógnitas, el flujo tenemos una convección interior, o sea que nos va a aparecer aquí por esa convección interior
nos va a aparecer la temperatura del aire la temperatura del aire interior que entra, que la conocemos, y la que sale, que no conocemos. Porque recordando que el balance en este caso nosotros estamos tomando este que sale acá, que es el promedio entre la entrada y salida. Y por otro lado, la temperatura superficial del cilindro, que es la con la que está interactuando el aire, ¿cierto? Es decir, que aparece esta también. Tenemos dos incógnitas acá y una ecuación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos otro volumen de control. En este caso, yo definí la masa de aire interior, ¿ya? Que es en el fondo tomar el aire sin considerar las paredes del cilindro, ¿ya? Que es el que está dibujado aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, si pensamos... estamos tomando solo el interior, entonces no estamos considerando estos extremos acá, por lo tanto no vamos a tener una radiación acá afuera. Solamente vamos a tener acá adentro la convección, la misma convección interior, y vamos a tener el calor que entra en este caso debido a la entrada de un flujo caliente, ¿ya? ¿Y cómo lo definíamos eso? Con el cambio de energía interna, es decir, el que está acá. El flujo másico por el C sub P, ¿cierto? A presión constante, por la diferencia de temperaturas, entrada menos salida, ¿ya? Y definir esos dos. Entonces sabemos que vamos a tener nuevamente estas dos de acá, ¿cierto? Esa y esa. Esta la conocemos nuevamente, la TAI0 la conocemos y la TAIF no. Pero lo exterior no aparece nada. Y en la convección interna van a aparecer las mismas de arriba, ¿cierto? Que era el T sub C, este de aquí y estas dos nuevamente. Es decir que ahora tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿ya? Bueno, luego, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Plantear nuestros balances. Acá yo reemplacé simplemente el balance de lo que entra, que es el MCP, por la diferencia de la temperatura del aire que entra y sale. Y eso es igual al calor de convección, es decir, que esa entrada de energía es igual a la energía que le transfiere por convección a las paredes, ¿ya? Y esa es la ecuación típica de convección que ya conocemos, ¿cierto? Que es el área por el H convectivo interior por la temperatura promedio menos la temperatura de la superficie, ¿ya? Con la temperatura promedio nuevamente, la entrada del aire más la salida partido en dos, ¿ya? Y ahí obtenemos una primera ecuación, ¿cierto? Y luego el segundo es el balance que ya les mostré acá, ¿cierto? El de las superficies, que es el volumen de control este de aquí, que ya teníamos dibujado los flujos de calor. Y acá simplemente lo replicamos entonces, ¿ya? Donde vamos a tener nuevamente el calor por convección interior, del aire interior hacia la pared, que es el que sale acá. Y eso es igual a lo que la pared le pasa al exterior, ¿cierto? Que sería lo que le pasa al aire exterior más lo que le pasa a las superficies exteriores, que sería, en este caso, simplemente radiación hacia las superficies OS. Está de aquí, ¿ya? En este caso todas las áreas son iguales, nuevamente, recordando que estamos viendo este caso, ¿cierto? En este caso no vamos a tener diferencia de área porque tenemos un espesor despreciable. Por lo tanto, en este caso, como todas las áreas son iguales, debido a esa condición, podemos trabajar simplemente con los Q chicos, ¿ya? Es decir, con el watt partido en metro cuadrado, ¿ya? Y hacemos lo mismo, ¿cierto? Con las ecuaciones que ya conocemos, vamos a tener la misma, porque esto es QCB interior, que es el mismo que teníamos en el balance anterior, ¿cierto? Es decir, el promedio de la temperatura interior, acá, este de aquí recordando, ¿cierto? Y acá está el T ahí promedio, y este es el T sub C, ¿ya? Y entonces es la diferencia, ¿cierto? T ahí promedio menos T sub C, y eso va a ser igual al exterior. Y el exterior consideramos entonces que toda esta superficie es homogénea en temperatura, entonces vamos a tener simplemente... Nuevamente es homogénea para que no se le olvide. En este caso es homogénea porque no hay acá un espesor considerable. Es decir, que vamos a tener un gradiente de temperatura en el material. Ya va a ser homogéneo. Parecido como cuando teníamos el caso de transiente y consideramos resistencia térmica interna despreciable, ¿cierto? Y decíamos que el elemento entonces, o la esfera, o lo que fuera, estaba todo en una temperatura homogénea. Y entonces vamos a tener ese mismo T sub C menos, por convección, a una temperatura del aire exterior, ¿cierto? Que es lo que está entonces aquí. T sub C menos temperatura del aire exterior, más la radiación, que es simplemente constante Stefan Boltzmann, ¿cierto? 5,67 por 10 a la menos 8, por la emisividad, que es un dato en este caso, por la diferencia entre la pared y las superficies a la cuarta, ¿cierto? Entonces acá tenemos una segunda ecuación.
Bueno, nosotros habíamos dicho que acá teníamos dos ecuaciones de incógnitas, pero realmente tenemos más incógnitas porque no conocemos los H convectivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos, ¿cierto? Nuestros H convectivos. Y eso es lo que había puesto yo aquí más abajo, ¿ya? Por un lado, al interior, ¿cierto? Teníamos, ¿qué es lo que tenemos al interior? Solamente un flujo de aire, ¿cierto? Lo único que vamos a tener es una convección forzada por la entrada y salida del aire interior, ¿cierto? En el fondo lo que tenemos es un flujo dentro, como lo escribí acá, tenemos una convección por flujo al interior de un cilindro, ¿ya? Si recuerdan, para este caso teníamos un largo característico igual al diámetro. Que eso es simplemente 0,25 metros, ¿ya? ¿Qué es lo que hacíamos entonces? Determinábamos nuestro número de Reynolds. En este caso nos dan todo como dato, entonces no tenemos que ir a buscar nada a las tablas, ¿ya? Solamente utilizamos los datos que ya los conocemos por el enunciado. Sabemos, nos dice el enunciado que el aire entra a unos 3 metros por segundo, el diámetro también lo tenemos como dato, y la viscosidad en este caso interior está acá arriba, ¿cierto? En la tablita de aquí. Viscosidad, aire interior, ese de ahí, ¿ya? Entonces tenemos todo. Simplemente calculamos el Reynolds. Entonces reemplazamos y obtenemos este valor de aquí, ¿ya? 2,218 por 10 a la 4. El número de Prandtl. ¿Qué hacemos con el número de Prandtl? El número de Prandtl en este caso no lo dan, ¿ya? Pero como pueden recordar, tenemos datos para calcularlo en este caso, ¿ya? No necesitamos tampoco ir a una tabla a buscarlo, lo podemos calcular directamente. ¿Cómo? Con esta ecuación que les había mostrado yo la otra vez. Y que es la viscosidad dinámica por el C sub P partido la conductividad, ¿cierto? Pero bueno, se puede demostrar que es lo mismo que esto, ¿ya? Sabiendo, ahí se juega un poco con las densidades, ¿cierto? Sabiendo que la relación se relaciona la dinámica con la cinemática, porque esto es viscosidad cinemática, por las densidades, y el alfa es la difusividad térmica, que tenía también una ecuación que vimos en transiente, ¿cierto? Bueno, si ustedes pueden demostrar que estas dos cosas son iguales, ¿ya? Y estos dos datos los tenemos por enunciado. Este sabemos, el mismo de acá, ese de ahí. Y este también está en esa tablita de arriba, ¿ya? Que es 4,85 por 10 a la menos 5. Así que conocemos nuestro número de Prandtl. ¿Qué es lo que verificamos ahora con estas dos cosas? Verificamos en qué caso estamos, ¿ya? Si recuerdan, o si no se los muestro ahora, tenemos que cuando tenemos este caso de acá, hay que probar dos cosas, ¿ya? Que son estos valores de aquí. Bueno, eso es en un caso, ¿cierto? En los apuntes que ustedes vieron, lo ven distinto, ¿cierto? En estos de acá. Nuevamente, dependiendo de la referencia que ustedes vean, van a aparecer distintos valores. En este caso, quedémonos con estos de acá porque son los que vieron en fondo en clase, ¿ya? Ese apunte, como inciso que les mostré, el otro que les mostré era el que me habían pasado a mí en su tiempo, ¿ya? Pero trabajemos con estos de acá, ¿ya? Pero al final todos te definen distintos rangos, pero más o menos siguen todos como el mismo orden, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Verificar si es laminar o turbulento. Ya vimos que el Reynolds nos da por 10 a la 4, es decir, ya sabemos que por Reynolds estamos en un régimen turbulento, ¿ya? El número de Prandtl, ¿cuánto nos dio? Volvamos acá, ¿cierto? Acá tenemos que el número de Prandtl nos había dado 0,698, y tal como le había puesto acá, estamos dentro del rango que nos especifica aquí esto, ¿cierto? Mayor a 0,5, menor a 2000, ¿ya? Esto de aquí. Y por lo último se prueba según esto. Bueno, y nuevamente en el fondo, estas relaciones que salen acá vienen simplemente de cuando se obtuvieron estas ecuaciones de correlación, se hicieron bajo estos términos, ¿ya? Que nuevamente no es como algo así como tan exacto porque son experimentos, en el fondo son relaciones empíricas, ¿ya? A partir de toma de mediciones se obtienen correlaciones con ajustes de curva y esas cosas, ¿ya? Entonces, cumplimos
con esto. Y sabemos que esto es turbulento, ¿cierto? Y lo último que nos pedía entonces, lo que aparecía en el apunte, es que el L partido el D debe ser mayor o igual a 10. En nuestro caso el largo es el largo simplemente del cilindro, que son 3 metros, y el diámetro, que son 0,25. Y es decir, que eso nos da 12, entonces también cumplimos que es mayor que 10, ¿ya? Entonces sabemos que tenemos un régimen turbulento. ¿Qué ecuación utilizamos? Flujo interno en régimen turbulento, la de acá, ¿ya? Donde ese F era ese factor de fricción, que viene en el fondo como de la pérdida de carga, o podríamos decirlo como la pérdida de energía que tiene el fluido debido a que en el fondo tiene un roce con las superficies del cilindro, ¿ya? Eso es realmente el valor como real, se obtiene de otra manera, utilizan otras ecuaciones, o lo que se le llama el diagrama de Moody, pero para este caso esta simplificación da con un error bastante razonable, ¿ya? Entonces, y es más simple, bastante más simple de utilizar. Entonces nosotros utilizamos esta de acá, ¿ya? Y si reemplazamos en esa ecuación, entonces acá está la de la convección, ¿cierto? Para el régimen turbulento, y tenemos los F, ¿ya? El F es la ecuación que aparecía en el apunte. Y ya conocemos todo, ¿cierto? El Reynolds lo calculamos acá arriba, nos dio 2,218 por 10 a la 4, ¿cierto? Y el otro valor es el número Nusselt directamente. Ya con eso calculamos nuestro F, que es acá, este valor de aquí, 0,0255. Y el número Nusselt ya tenemos todo para sacarlo. Entonces, esto es interno, ¿cierto? Reemplazamos los datos, ¿cierto? Acá tenemos el Reynolds, tenemos ese F, y nos da un Nusselt interno de 55,56. Entonces el H convectivo interno, ¿cuánto es? No es más que el número Nusselt por esa K, que es la conductividad térmica del aire. Acuérdense que es del fluido y no del material del cilindro, sino que es del fluido, del aire interior, partido el largo característico, que en este caso habíamos dicho que era el diámetro, ¿ya? Reemplazamos y obtenemos nuestro H convectivo interior. Ya. Lo otro, llegué hasta donde había llegado cuando no se me grabó el video. El H convectivo exterior. Bueno, en este caso podemos tener, sabemos que hay una convección forzada porque tenemos un flujo de aire, ¿cierto? Tenemos una velocidad. Pero también puede haber convección natural. Imagínenselo como una habitación donde entra una corriente de aire. En el fondo, si yo me pongo al frente de la corriente, igual voy a tener acá aire por aquí y acá abajo que va a estar calmo, ¿cierto? Es decir, que el aire calmo al entrar, si fuera yo, por ejemplo, al entrar en contacto conmigo, o en este caso mismo del cilindro, como el cilindro está a mayor temperatura, se va a calentar y va a empezar a inducir un flujo hacia arriba, ¿cierto? Debido a la diferencia de densidades que se produce al calentar ese aire. Y entonces también va a haber una convección natural. Además que el propio aire, ¿cierto? Cuando choca aquí, cuando este aire choca con la superficie, también aquí, cuando choca aquí, instantáneamente se induce una velocidad igual a 0, ¿ya? Y cuando no hay velocidad relativa, tenemos un aire calmo que también se va a inducir hacia arriba por convección natural, ¿ya? Entonces vamos a tener los dos fenómenos, ¿cierto? Lo único que tenemos que comprobar nosotros es ver si es que podemos considerarlos o no despreciables, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos hacer es inmediatamente, bueno, determinar, esta era la relación, y bueno, como inciso acá también, de lo que no quedó tan claro, más confuso, que yo les había dado estos valores, ¿cierto? Pero ustedes en clase habían visto que era como mayor a 1 o menor que 1, ¿ya? Bueno, estos no son valores, como les había explicado ayer, y ahora también lo corroboré, estos no son valores tan como decisivos, por decirlo de alguna manera, no son como valores fijos. Nuevamente, como todo esto es bien empírico, estos valores varían bastante dependiendo de la literatura o del libro que lo consulten, ¿ya? Ahora, estos valores que yo les había dado, en el fondo los que le dio el profe, es prácticamente lo mismo. O sea, ¿en qué sentido? Que como les había dicho el profe, ¿cierto?
que estos rangos realmente no era como tan exacto de mayor o menor, sino que era mucho mayor que 1 o mucho menor que 1, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que acá estamos hablando de valores 0,1, 0,01, etcétera, y acá valores mayores de 10, 100, etcétera, ¿ya? Entonces, con este de acá, en el fondo lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos un valor, por ejemplo, de 0,5, 0,48, no es tanto distinto a 1. O sea, es distinto, no es menor que 1, pero no va a ser tanto menor que 1, no va a ser con el doble, ¿cierto? Sería menor nomás, con 1 nomás, ¿ya? Entonces, esto en sentido práctico lo aproximaban a 1 nomás, ¿ya? Y eso era lo que habían visto en clase. Bueno, los libros y el que le había dado yo hace lo mismo, solo que en vez de dejarlo tan como más ambiguo, así como mucho mayor o mucho menor, acá directamente te dicen que es menor que 0,1, pero prácticamente es lo mismo que lo de acá abajo, porque si ustedes lo piensan, esto lo que está diciendo es que es 10 veces menor que 1, ¿ya? Es 1 partido en 10. En el fondo, podríamos decir que esto es lo mismo que mucho menor que 1, ¿ya? Lo mismo arriba, tenemos un 10. O sea que nos está diciendo que prácticamente es 10 veces mayor que el 1, ¿ya? Es 1 por 10, básicamente. Entonces, nuevamente, esto lo podemos decir que es como mucho mayor que 1, ¿ya? Pero al final es eso. No son como valores fijos en el sentido de que es como un poco ambiguo en ese sentido, ¿ya? Te dice que o mucho menor o mucho mayor. Pero ustedes pueden, entonces, hacer los ejercicios con cualquiera de las dos, tomando en consideración esto, que si utilizan el mayor o menor que 1, si es que les da 0,48, no se lo tomen tan, tan literal de que es menor que 1, ¿ya? Porque en estos ejercicios uno podría decir, entonces despreciamos la convección natural, pero no, porque no es lo suficientemente pequeño, sigue siendo muy cercano a 1, ¿ya? Eso, ese era como el inciso que faltaba como dejar más claro, ¿ya? Entonces lo que necesitamos hacer es determinar nuestro número de Reynolds para, este es distinto al anterior, este es el externo, ¿cierto? Y el de arriba es el número de Grashof, pongamos el externo también, que era la ecuación que tenía anotada acá, ¿cierto? Que todos conocemos. Ya. Acá tenemos un problema así, porque no podemos determinar este número de Grashof directamente porque el número de Grashof depende de este T sub c, que en nuestro caso es una incógnita, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es llevar esa incógnita, seguir trabajándola hacia adelante como una incógnita y despejarla después del sistema de ecuaciones, ¿ya? Además, que el otro problema que tenemos es que para el caso, acá, ¿qué caso teníamos? Convección natural en un cilindro vertical, ¿cierto? Es decir, si vemos aquí el dibujo del principio, este de acá, este, es lo mismo que aparece acá en el Sengel, aquí, que es este caso, ¿cierto? Cilindro vertical para convección natural. Y en este caso, lo que vimos es que la relación de Nusselt se utiliza la misma de la placa vertical, acá dice, se puede tratarse de una placa vertical, cuando el diámetro es mayor que 35 por el largo partido el número de Grashof, ¿ya? Y tenemos un problema nuevamente, porque acá aparece el número de Grashof, pero como vimos, este depende del T sub c, que es una incógnita, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Bueno, acá hay varias maneras que podemos proceder. Una de ellas sería iterar, ¿cierto? Es decir, suponernos un T sub c inicial, calcular todo con ese T sub c inicial y después en nuestro despeje, ¿cierto? Nosotros vimos que teníamos dos ecuaciones y dos incógnitas, no conocíamos T sub c y no conocíamos T aire interior que sale, ¿cierto? Entonces, con este valor ya podemos sacar todas nuestras propiedades, entonces vamos a tener un H aquí, H convectivo, ¿cierto? Y vamos a tener de esta ecuación solo estas dos incógnitas. Es decir, de que aquí va a salir un nuevo T sub c. ¿Ya? Y este nuevo T sub c, que podemos llamarlo T sub c1, va a ser distinto al T sub c0, ¿ya? Pero va a ser una diferencia dependiendo de qué tan cercanos ustedes supusieron este valor inicial, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Volvemos a repetir, es decir, utilizamos este nuevo valor T sub 1 y lo utilizamos en vez de este, ¿cierto? Es decir, que con este nuevo valor T sub 1 volvemos a hacer todo, volvemos a sacar nuestro número de Grashof, volvemos a hacer todo el análisis de H convectivo que vamos a hacer ahora, ¿cierto?
pero con el nuevo valor t sub 1 en vez del t sub 0. Es decir, que vamos a obtener un nuevo t sub c. Si es que hacemos todo el proceso nuevo, vamos a obtener un t sub c2, ¿cierto? Y ese t sub c2 también va a ser distinto a t sub c1, pero lo que se van a dar cuenta es que esa diferencia, esta de acá, va a ser menor que la diferencia entre t sub c0 de aquí y t sub c1, ¿ya? Y si lo hacen de nuevo, van a obtener un t sub c3. Y ese t sub c3 van a ver que la diferencia entre t sub c3 y t sub c2 va a ser aún menor, ¿ya? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que a medida que vamos iterando, es decir, que en el fondo lo que estamos haciendo es iterar, ¿cierto? Porque volvemos a repetir los cálculos con el valor de t sub c actualizado, vamos convergiendo a la solución real, ¿ya? Esa es una opción de resolución, ¿ya? Lo que propone acá la pauta, que es otra manera de hacerlo, es suponer también hace una suposición, pero acá dice, suponga que se cumple la relación, ¿ya? Es decir, asumimos que esto de acá es verdadero, se cumple. Y trabajamos como tal, ¿ya? Y con la única condición que al final, cuando obtenemos todos nuestros resultados, vamos a tener nuestros números ya calculados, tenemos que verificar. O sea, calculamos todo y verificamos si realmente se cumple o no. Era como no sé si se acuerdan de lógica en primer año, cuando veían que ustedes partían de una suposición, ¿cierto? Y dependiendo a lo que llegaban, podían decir si era verdadero o falso, ¿cierto? Es un poco esa lógica lo que se hace acá, ¿ya? En el fondo, si partimos de una suposición, pero de esa suposición llegamos a que esto de aquí es falso, entonces nuestra suposición inicial realmente no era falsa, y eso tiene sentido, ¿cierto? Eso es un poco lo que se hace, ¿ya? En este caso vamos a seguir con esa lógica de la pauta, acá, y vamos a suponer que se cumple, ¿ya? Es decir, que trabajamos para determinar el Nusselt con el número como una placa vertical, que es el caso que tenemos en esta misma tabla que raya acá, que es este, ¿ya? Suponemos que se utiliza este, o sea, que utilizamos esta ecuación. Podemos utilizar cualquiera, en este caso nos dice aquí que es más compleja pero más exacta, entonces utilicemos este valor nomás, ¿ya? Porque al final es reemplazar valores nomás en la calculadora, ¿ya? Entonces, lo primero que necesitamos nuevamente es el número de Prandtl, acá, ¿ya? Lo calculamos. Entonces, vamos aquí, nuestro número de Prandtl exterior, nuevamente. Lo podemos determinar igual como en el caso anterior, es decir, la viscosidad cinemática exterior partió la difusividad exterior. Y esto están en la tablita de los enunciados, ¿ya? Que sería 1,79 por 10 a la menos 5, partido en 2,54 por 10 a la menos 5, ¿ya? ¿Cuánto nos da eso? 0,705. Tenemos nuestro número de Prandtl exterior. Bueno, el número de Grashof voy a dejarlo expresado en función de TC, pero voy a reemplazar los datos que conocemos. Esto va a ser igual a 9,8 por 0,0031 por TC menos 10. ¿Ya? Esto nuevamente, el TC es este de acá, el que es como un dato, te lo conocemos. Este también en este caso lo dan, el beta exterior en este caso, o el que sale acá arriba, el beta aire exterior, si no me recuerdo mal. Este de aquí, ¿ya? Y la viscosidad nuevamente está acá, ¿ya? Este de aquí, 1,79 por 10 a la menos 5. Está todo en el datos del enunciado. Y esto partido entonces esa viscosidad que mostré en delante, que sería simplemente 1,79 por 10 a la menos 5 al cuadrado, ¿ya? Y esto por la longitud característica. ¿Cuál es la longitud característica? Bueno, eso lo da nuevamente la correlación que utilizamos. En este caso nos dice que es simplemente L. Bueno, y si lo ven de acá también, la misma, ¿cierto? Es decir, que es el largo. Y el largo también lo tenemos, ¿cierto? Que son 3 metros por 3 al cubo. Bueno, y si resolvemos todo lo que conocemos, vamos a llegar a que el Grashof es 2,568 por 10 a la 9 TC menos 10, ¿ya? O sea, lo dejé todo en función de la incógnita que tenemos, ya, para que quede más simplificada la expresión simplemente, ¿ya?
Y nuevamente, vamos a utilizar el método, el segundo que les expliqué, que vamos a suponer que en el fondo 35L partido en el Grashof un cuarto es mayor o igual a 10, ¿ya? Que era la condición que salía ahí en la tabla. Es decir, que si suponemos eso, podemos utilizar la ecuación de la placa vertical, ¿cierto? Es decir, que el Nusselt exterior, llamémoslo de convección natural, exterior, va a ser igual a 0,825 más 0,387 por el número de Rayleigh, ¿ya? Elevado a un sexto partido en 1 más el número, el Prandtl, ¿cierto? El que sale acá. 1 más 0,492 dividido el Prandtl, perdón. Y si ustedes hacen esa división, obtienen directamente lo siguiente. Obtienen 0, anotémoslo mejor, ¿ya? Para que quede ordenado. El Prandtl exterior, ¿cierto? 916 elevado a 827, ¿ya? Y todo esto elevado a 2. Si reemplazamos los datos, dejando nuevamente que es recordando esto que era por Prandtl, entonces si hacemos esa multiplicación, este es un valor, ¿cierto? Este de acá arriba, y este queda como expresado. Vamos a llegar a una expresión del Nusselt, que es la que les voy a dejar anotada acá, ¿ya? Va a ser igual a 0,825 más 0,387 por 0,705, que es el valor de arriba, ¿cierto? Por 2,568 por 10 a la 9 TC menos 10. Eso elevado a un sexto. Todo elevado a un sexto, perdón, ¿cierto? O sea, acá es un doble paréntesis. No, perdón, ese paréntesis está más, ya está listo, está bien ahí, ya está elevado a un sexto, ¿ya? Y partido lo de abajo, que es simplemente 1,194, ¿ya? Ahí pueden corroborar los valores. Y esto al cuadrado, ¿ya? Y nuevamente, lo que parezca que esto quede más simplificado, hago las operaciones entre los valores numéricos para que quede más reducida la expresión. Es decir, que esto va a quedar como... sí. Esto va a ser igual a 0,825 más 11,32 por el TC menos 10 elevado a un sexto cuadrado, ¿cierto? Le damos una nueva hoja. Y el HCB, entonces, como nos queda la expresión del HCB, Cn, E, nos va a quedar como el Nusselt, E, por el K, que lo conocemos, partido en la longitud característica, en este caso era el largo, ¿cierto? Si despejamos, ¿cierto? Si reemplazamos, perdón, las variables, vamos a tener nuevamente lo mismo de arriba. Copiémoslo directamente mejor, para ahorrar tiempo. Copiamos esto de aquí. Pegamos acá. Y va a ser todo eso.
Ahora un poquito más al lado. Todo eso por el 0,028 partido en 3, ¿ya? Que serían S y S, ¿ya? Es decir, que el H CB, E, CB, CN natural, perdón. Pasé a sacar el... HCB, EN es igual a 0,00933 por 0,825 más 11,32 TC menos 10, un sexto. Y esto elevado a 2. ¿Ya? Bueno, en este caso, como vemos que no podemos corroborarlo de aquí arriba, esto de aquí, lo que vamos a hacer es suponer que tenemos los dos, ¿ya? O sea que hay convección mixta, que sería como en el fondo tomar como el caso más desfavorable, que es lo que uno a veces hace, ¿ya? Eso es válido. Como diseño, uno siempre toma el caso más desfavorable. Entonces, una opción de resolución, que sería como la realmente como correcta, que es mucho más largo, es calcularlo para los tres casos. O sea, calcular cuando hay convección forzada, cuando hay convección natural, cuando hay convección mixta y ver cuál les da el peor caso, ¿ya? Depende de lo que quieran. En este caso, no nos especifica el problema, qué es lo que se busca. Podría ser calentar, podría ser esto un intercambiador que quiera calentar ese aire, que es lo más probable, ¿ya? Y en ese caso, entonces, como tenemos un flujo cruzado, el caso más desfavorable sería considerarlo como una convección mixta, ¿ya? Porque es el caso que en el fondo considera ambos fenómenos de afuera, ¿ya? Tenemos convección natural y convección forzada. Y eso es lo que vamos a hacer más que por simplicidad para el desarrollo en este caso, para no alargarlo tanto, vamos a simplemente decir que están los dos fenómenos, que siempre están, ¿ah? Que en ese sentido es como realista decir que siempre hay convección natural y forzada. O sea, la forzada porque nos da que hay velocidad, pero la natural siempre está presente en el fondo, ¿ya? En este caso no despreciamos nada, vamos a considerar simplemente tenemos ambas, ¿ya? Es decir, que tenemos convección natural. Y forzada, ¿cierto? O sea que vamos a considerar convección mixta. Para este caso lo hacemos así. Si no, lo otro sería como les había explicado al principio, con la iteración, ¿cierto? Ahí ya sí pueden reemplazar, porque ahí se van a obtener un valor acá y van a ver si se desprecia o no se desprecia, ¿ya? Y nuevamente después iteran para ver si es que realmente se cumplía o no. En este caso, y siguiendo como la lógica que había en la pauta, lo vamos a hacer como lo aviso en la pauta, ¿ya? Más que todo va por simplicidad de los números, ¿ya? Y en este caso lo consideramos, ¿ya? Consideramos que sí había convección mixta, con un flujo transversal en este caso. Entonces, ¿qué nos falta? Determinar el HCB forzado. O sea, perdón, el HCB, sí, forzado digo bien. Llamémosle CF para seguir con la nomenclatura de afuera, coma E, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Un flujo
al exterior de un cilindro en convección forzada, ¿cierto? Este de aquí. Nuevamente, si nos vamos a los apuntes, tenemos un poquito más arriba acá ese caso, ¿cierto? Aquí está. Donde nuevamente acá nos da todo. Dice que utilizamos... Bueno, en este caso es interesante que no se diferencia entre convección, o sea, entre flujo laminario y turbulento. Eso es básicamente porque aquí lo que ocurre, y que lo tuvieron que haber visto en clase, es que prácticamente acá se considera un flujo laminar, que esto pasa, pero se forma aquí como unos vórtices, ¿cierto? Es decir, que hay una combinación como de los dos efectos, ¿ya? Se forman unos vórtices aquí. Y por aquí sigue el flujo, ¿ya? Una cosa así ocurre, ¿ya? Entonces, por eso, como están los dos fenómenos ocurriendo, no se hace la separación entre ambos fenómenos, sino que se utiliza una única ecuación, que es esta, ¿ya? Entonces la vamos a anotar directamente. Así que el número de Nusselt por convección forzada externa va a ser igual a ¿qué cosa? La ecuación que teníamos en delante, ¿cierto? Que es 0,343 más 1,11 por el C, por el Reynolds, D, convección forzada, exterior. O bueno, que es prácticamente es el Reynolds no más exterior, ¿cierto? No es necesario ser tan específico acá, porque sabemos que para convección forzada es Reynolds. Esto elevado a M y por el Prandtl elevado a 0,31, ¿ya? El número Prandtl ya lo conocemos, lo determinamos, ¿cierto? Recordando que el Prandtl era 0,705. Y el Reynolds exterior lo tenemos que calcular. ¿Y qué es esto? Es la velocidad exterior por el largo característico, en este caso, acá lo tenemos, ¿cierto? Acá nos dice que utilizamos el diámetro, ¿ya? Acá está, ¿cierto? El diámetro externo, ¿ya? Utilizamos entonces el diámetro externo, que sería simplemente el 0,25, dividido en la viscosidad externa que lo tenemos como dato. Es decir, que esto va a ser los 0,3 metros por segundo por el mismo diámetro del cilindro partido en la viscosidad, que es 1,79 por 10 a la menos 5. Y obtenemos entonces un Reynolds de 4192, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos ahora entonces? Nos falta este valor C y SM, ¿ya? Esos valores están tabulados, ¿ya? En el mismo apartado acá del apunte donde sale el flujo externo, tenemos esta tabla que nos especifica directamente qué caso estamos viendo, ¿ya? Segundo. Aquí, ¿ya? Entonces, voy a copiar esta tabla para que quede anotada. Y si nos fijamos entonces en qué rango estamos, entre 4.000 y 40.000, ¿cierto? O sea que encierro este de aquí. Ese rango de ahí, ¿cierto? Es decir que nuestro C va a valer 0,193 y nuestro M va a ser igual a 0,618. Entonces reemplazamos nomás la ecuación de arriba, ¿cierto? Que es esta misma de aquí. Con este C que lo conocemos ahora y este también, ¿cierto? Esto sería 0,193 elevado a 0,618, ¿ya? Y reemplazamos nomás los valores que ya los conocemos, ¿cierto? Entonces vamos a tener un Nusselt igual a 33
3,73, ya. Es decir, que el H convectivo lo podemos determinar, ¿cierto? Por convección forzada exterior. HCB, exterior. Llamémosle convección forzada exterior. Es igual al Nusselt de convección forzada exterior por el K, partido largo característico, y vimos que era D, ¿cierto? Es decir, que tenemos 33,73 por el 0,028 partido en 0,25. Y esto nos da entonces un HCB convectivo por convección forzada de 3,77. Y esto nuevamente queda en watts partido metro cuadrado Kelvin. ¿Ya? Entonces, como estamos considerando convección mixta directamente, lo único que nos queda es combinar ambos valores, ¿cierto? Para hacer eso, utilizamos ya nuevamente el n. ¿Cuál n utilizamos? Para este caso utilicemos n igual 3. Ya eso se lo van a dar como dato en todo caso. Si no, siguen esa regla. ¿Se acuerdan de dependiendo si es un flujo vertical, horizontal o si tenemos un cilindro, etcétera? Tenemos distintos valores. Para este caso utilizamos simplemente n es igual a 3, ¿ya? Y entonces vamos a tener que un HCB exterior, que es el HCB equivalente, mixto, no va a ser más que el HCB por convección forzada exterior elevado a 3 más el HCB por convección natural exterior elevado a 3, ¿ya? Un tercio. Este valor, el de convección natural, nos queda con una expresión, ¿ya? Pero eso nos sirve porque al final lo que estamos haciendo es arrastrar nuestra incógnita a nuestro balance térmico. Entonces, en el fondo, vamos a dejar ese HCB va a quedar en función del TC, entonces va a quedar en el fondo una ecuación que también va a depender del TC, entonces no vamos a agregar ninguna incógnita y la vamos a poder despejar, ¿ya? Esa es la lógica que estamos siguiendo acá. Queda con esta expresión de aquí, ¿cierto? Que queda expresado. O esta más simplificada. Entonces hacemos eso, ¿ya? Si reemplazamos entonces ambos valores, vamos a obtener nuestro HCB, que este sí es un número, ¿cierto? Va a quedar simplemente 3,77 al cubo, más el H convectivo natural, que sí queda con la expresión, ¿ya? Que eso era 0,00933 por 0,825 más 11,32 por el T sub C menos 10 elevado a un sexto, ¿cierto? Todo esto al cuadrado y todo esto afuera al cubo, ¿ya? Y además todo esto a un tercio, que es una expresión bastante rara, pero no viene más que del reemplazar los valores de H convectivo natural, ¿ya? Anotar aquí de mejor manera. Y quedamos con esa expresión. Pero ya tenemos todo, o sea, básicamente lo que hacemos ahora es tomar nuestras dos ecuaciones del balance, ¿cierto? Copiamos la 1, que es esta de aquí. La despejamos acá, o sea, la voy a poner abajo, ¿cierto? Uno. Tenemos la ecuación 2, que viene del segundo volumen de control, ¿cierto? O de acá lo llamé al revés, ¿cierto? Acá es del primero y la anterior del segundo. Copiamos entonces esta ecuación de aquí, que es nuestra 2.
tenemos la ecuación del HCB interior, que era simplemente un valor, ¿cierto? Este de aquí. Lo anotamos acá entonces. HCB es igual a el valor, ¿cierto? Esta es nuestra 3. Y por último, la de aquí, que tenemos justo aquí arriba, que está la más feita, ¿ya? Y esta es nuestra ecuación 4. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 4 incógnitas, ¿cierto? Tenemos 4 incógnitas. Y 4 ecuaciones. O como este es un número, podríamos decir simplemente, simplemente decir que esto no es una ecuación, sino que este es un valor conocido, ¿cierto? Y dejarlo como 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Dejémoslo así mejor, para que quede más claro, ¿ya? Tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones, ¿cierto? Este lo voy a dejar anotado abajo, pero no como una ecuación, sino como un valor que conocemos. Y nos quedaría entonces esta como la ecuación 3 simplemente, ¿ya? Y ahí sí tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿ya? Donde nuestras incógnitas serían entonces las dos temperaturas, ¿cierto? TAI, F, TC y el HCBE. Y lo único que hay que hacer entonces es resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Eso se los dejo como tarea, más que todo porque si no el video va a quedar muy largo resolviendo esto. Pero ya está todo para resolver, ¿ya? Nuevamente, recuerden que si hay una variable en este sistema que no pueden despejar, ustedes pueden iterar, ¿ya? O sea, por ejemplo, probablemente les pase con el T sub C, ¿ya? O sea que este valor, como está a la cuarta aquí, va a ser bastante difícil, por no decir imposible, despejarlo. Entonces lo que uno hace es suponer este valor, ¿cierto? Lo suponemos y resolvemos todo y luego vamos iterando, ¿ya? Lo mismo que les expliqué en delante. Y con eso entonces podemos resolver, eso ya es como saber resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Ya? Y si lo resuelven, vamos a ir resolviendo, ¿qué obtenemos? Obtenemos todos nuestros valores, ¿cierto? Y vamos a obtener, deberían llegar a un TIF de 182 grados, que tiene sentido, nuevamente, tiene sentido considerando que es menor a la temperatura de entrada, que era lo que nosotros esperábamos, ¿ya? Y un T sub C de igual a 86,72 grados Celsius, ¿ya? Estos son como los dos valores que nos pedía el ejercicio. Pero ahí todavía no está listo el ejercicio, porque lo primero que tenemos que hacer es verificar una vez. ¿Se acuerdan que aquí habíamos supuesto que se cumplían cuando vimos aquí arriba el caso del cilindro por convección natural exterior? Habíamos dicho que y como no conocíamos el número de Grashof, íbamos a suponer que se cumplía, ¿ya? Que se podía utilizar como una placa vertical. Entonces ahora lo que hay que hacer es, como dije, verificar. Entonces verificamos la condición supuesta de convección natural. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, con todos estos valores nosotros ya podemos determinar nuestro Grashof, ¿cierto? Porque sabemos que la temperatura media no va a ser más que el 86, perdón, el 182 más el 200 dividido en 2. Y con eso podemos obtener nuestro número de Grashof de la ecuación de arriba, ¿ya? Si hacen el despeje ya está todo, todos los datos. Entonces aquí
se obtiene directamente un Grashof de 1,36 por 10 a la 11, ¿ya? Y reemplazamos entonces la ecuación esta, ¿cierto? 35 por L partido en el Grashof un cuarto, ¿cierto? ¿Y esto cuánto es? Esto es 35 por el largo, que era 0,3, partido en el Grashof, que es el de aquí, 1,36 por 10 a la 11, elevado a un cuarto. Y esto da igual a 0,173 y vemos que el diámetro era 0,25, ¿cierto? Y esta condición lo que tenía que cumplir que esto era mayor o igual que el diámetro, ¿ya? Y acá vemos que el 0,25 es mayor que 0,173, por lo tanto es aplicable. Es decir, que nuestro desarrollo y nuestras suposiciones eran correctas. Y eso era este ejercicio, ¿ya?